La entrevista. Las 6 en punto. Buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy, 9 de noviembre de 2017. Jueves 9 de noviembre de 2017. Bienvenidos al resumen de las cosas de esta hora. Las informaciones más importantes que han sucedido y suceden en el país y a nivel internacional. Gracias a RCR estamos al aire acompañándolos a ustedes. RCR para Caracas y el centro del país, RCR 750 AM, también Mundial 860 en Táchira, estado Táchira, al norte de Santander en Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte de Barinas, TVCT 21, Intercanal y Huicho TV Visión en Táchira. Estamos hablando de televisión local, televisión por internet. A través de internet también nos pueden seguir en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. Asimismo, por Venezolanos por la Información, BPI, televisión por internet también. En la producción está Selene Pérez, en los controles, nuestro amigo Eduardo Llanes aquí en Caracas, Leonardo Mantilla en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Puede participar con nosotros, usted, nuestro oyente y nuestro teleoyente, si lo prefiere, por mensajería de texto 3456 o Dilo, un bolívar más básico más IVA, bastante barato por cierto. Y también pueden comunicarse y contactarnos por las cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @MiguelContigo. Si lo prefiere, también puede llamarnos a nuestro teléfono en Caracas, el 0212-482-9750, 0212-482-9750. En San Cristóbal, al 0276-341-7524, 0276-341-4746. O síganos también por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Bien, son las 6:02 y hoy tenemos nuestra edición compacta que debe culminar a eso de las 6:40, porque como ustedes saben, este es el circuito oficial de los navegantes del Magallanes y la nave turca va a volver a jugar hoy con los Caribes de Anzoátegui, el segundo juego, creo que de una serie de 3 que deben efectuar estas dos novenas. El juego de ayer, como todos sabemos, lo ganó el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hoy es el segundo encuentro y nosotros tenemos que dejar esto en manos de los especialistas encabezados por el Big Leaguer Damaso Blanco. Pero vamos nosotros a comenzar nuestra edición de hoy, jueves 9 de noviembre de 2017, repasando las noticias que usted no puede olvidar y que debe mantener en sus jugos cerebrales y en su memoria para no estar fuera de base, para usar un término beisbolístico, en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela y el mundo. Vamos a las noticias que no pueden quedar en el tintero. Comencemos, don Eduardo, usted me avisa. E iniciamos este recorrido por el tintero con el portal web del Nacional. La noticia que más ha circulado en las últimas horas: Estados Unidos sancionó a otros 10 funcionarios venezolanos. El Departamento del Tesoro tomó la medida en respuesta a la censura y la violación de libertades que aplicaría el Estado venezolano. El gobierno estadounidense estableció una nueva ronda de sanciones económicas contra funcionarios venezolanos este jueves, esta vez a 10 altos cargos de los poderes públicos y personalidades asociadas a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Abro comillas: mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios de gobierno que son cómplices de los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión y asamblea pacífica o participan en la corrupción pública. Cierro comillas, dijo el secretario de Estado del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado al anunciar las sanciones de acuerdo con lo que publica la agencia EFE. Las personas sancionadas están incluidas en la lista de la Oficina de Controles de Bienes Extranjeros, o FAC, en las siglas en inglés. Esto implica que sus propiedades y activos en Estados Unidos son bloqueados y que todas las personas tienen prohibido hacer negocios con estas personas en territorio estadounidense. El listado es el siguiente: Socorro Hernández, rectora del CNE; Manuel Fernández, expresidente de CanTV y ha sido ministro de Tecnología y creo que ahorita es constituyente, no sé, no estoy muy claro, nunca ha salido del gabinete. Elvis Amoroso, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, también fue el gestor de la lista de magistrados express en el pasado Congreso, o en la pasada Asamblea antes que se constituyera la actual. Jorge Eliezer Monsalve, ministro del despacho de la Presidenta en la actualidad.
Sandra Oblitas, otra rectora del CNE, Carlos Osorio, presidente del órgano superior de la misión Transporte, y creo que también Carlos Osorio es un general, es el que fungió como ministro de Alimentación durante mucho tiempo, o un tiempo. Isaías Rodríguez, el exfiscal, el famoso, tristemente famoso exfiscal y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Ernesto Villegas, ministro actual de Cultura y exministro varias veces de Comunicaciones e Información, y Freddy Bernal, ministro de Agricultura, también fue sancionado. Y por último, Carlos Quintero, rector suplente del CNE. Estas son las personas que entran a la nueva lista, y sobre este tema vamos a abordar más o menos dentro de unos 20 minutos más o menos la entrevista que vamos a tener. Pero vamos siguiendo con este tema al portal La Patilla, y en La Patilla titulan de la siguiente manera: ¿y la rodilla en tierra? Funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en reunión de deuda. Autoridades del gobierno de Venezuela prometieron a inversionistas invitados a viajar a Venezuela para discutir con reestructuración de deuda que funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en un primer encuentro, dijeron 3 fuentes del mercado este jueves. Esto está publicado por la agencia Reuters. La medida se conoce cuando acreedores avanzan en gestiones para determinar si la estatal Petróleos de Venezuela cayó en incumplimiento de pagos, y una vez que el Tesoro estadounidense advirtió lo, comillas, problemático que sería para inversionistas tratar con 2 negociadores principales de Venezuela que están en las listas negras de Estados Unidos o de Washington. Se trataría de una concesión a los términos que el presidente Nicolás Maduro ofreció la semana pasada cuando convocó a una reestructuración de deuda externa e invitó a inversionistas que poseen unos $60.000 millones en bonos de su país, es decir, de Venezuela, y la petrolera a Caracas para el próximo 13 de noviembre. Maduro ordenó al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami presidir el comité que creó para las negociaciones. El funcionario está en una lista negra por narcotráfico de Estados Unidos. También otro de los miembros del comité, Simón Serpa, jefe de finanzas de PDVSA y ministro de Economía, está sancionado por presuntos actos de corrupción. Pero vamos entonces ahora, Selene, por favor, a el cooperante, porque esto de la reestructuración de la deuda también es muy importante por las implicaciones económicas que estamos viviendo a raíz de la crisis aguda que padecemos. En el portal El Cooperante: no es posible reestructurar la deuda externa en las condiciones actuales, advirtió Guerra. El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, manifestó que en las condiciones actuales en las que se encuentra el país no es posible hablar de una reestructuración de la deuda externa, como lo anunció el presidente Maduro en días pasados. Asimismo, el legislador señaló que el tiempo ya pasó para realizar la mencionada reestructuración y aseguró que nadie va a aceptar canjear una deuda ahorita que se vence en 2018 si no le plantean un cambio económico. Reseñó: Maduro ordenó el pasado 2 de noviembre refinanciar y reestructurar todos los pagos externos del país a partir del viernes 3 del mismo mes, lo que consideró como una lucha contra el bloqueo y la persecución extranjera. Entonces, vamos a otro tema que tiene que ver con la ley del odio, y está en el estímulo.com. Estímulo.com titula de la siguiente manera: relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera alarmante la ley contra el odio de Venezuela. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, considera alarmante la ley contra el odio aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos. Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías. Es mucho más grave de lo que parece a primera vista, explicó hoy el experto en una entrevista con EFE en Washington. Estos son los comentarios preliminares de Lanza, relator desde el 2014, mientras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está analizando el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en el país para antes de finales del año. La ley contra el odio contempla penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones contrarias al gobierno al afectar a la oposición política, la protesta ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales. Así que bueno, usted sabe muy bien que hay que cuidarse, hay que estar mosca con lo que se dice de ahora en adelante. Pues vamos a otro tema, y es el tema político un poquito más doméstico, y tiene que ver con toda la convulsión
que se ha generado y que se mantiene a raíz de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre y todo lo que rodea a el futuro de la oposición. Hoy, y aquí leo de efecto Cocuyo, se anunció lo siguiente: Mood negociará con el gobierno mediación internacional para la elección presidencial. Este es el titular de efecto Cocuyo. Voy a la lectura del texto con los detalles. Integrantes de la mesa de la unidad Mood informaron que en los últimos meses han emprendido un proceso de negociación con los gobiernos de México, Chile y Paraguay para crear un, comillas, grupo de países amigos que sean garantes de la elección presidencial prevista para 2018. El diputado de la Asamblea Nacional y representante de Voluntad Popular, Luis Florido, afirmó que la comunidad internacional y la oposición están listos para iniciar un nuevo proceso de diálogo y solo esperan por la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro para fijar una fecha con mediación en República Dominicana. Aunque fue el mismo parlamentario quien aseveró dos meses antes que no estaban dadas las condiciones para sentarse en la misma mesa con el gobierno, este jueves 9 de noviembre señaló que esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo, incluyendo a los familiares de los presos políticos. Abro comillas: queremos dejar claro que el proceso de facilitación internacional se le han dedicado muchas horas de trabajo, esfuerzo y preocupación por parte de los partidos de las distintas fracciones, que tenemos un acuerdo de la necesidad en que este proceso de facilitación nos lleve a una negociación internacional efectiva en materia electoral, declaró Luis Florido. Pero esto de inmediato tuvo reacciones, y las reacciones están en el tenor de este desguace que se han infringido los partidos de la oposición. Y lo digo por lo siguiente, porque vamos a Noticiero Digital. Juan Pablo García: Vente Venezuela no acordonada con PJ o BP, no sean mentirosos. Por eso le hablo del desguace. Vuelvo a leer el titular. Juan Pablo García: Vente Venezuela no acordonada con PJ o BP, no sean mentirosos. El miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, Juan Pablo García, condenó las declaraciones de los dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, Julio Borges y Luis Florido, respectivamente, sobre unas supuestas reuniones que entre partidos políticos de oposición, incluyendo la Tolda Celeste, en pro de asistir a un diálogo con el gobierno nacional. Comillas: desmiento categóricamente lo dicho por Luis Florido y Julio Borges. Vente Venezuela no asistió a ninguna reunión y no es partícipe de ninguna de las acciones allí mencionadas. No sigan mintiéndole al país. Mantenemos nuestra posición firme y coherente, escribió el también diputado de la Asamblea Nacional. Pues bien, sobre esto, el gobierno ya activó, y mucho más ahora, que al frente de ese aparato gigantesco de comunicación e información, y no necesariamente veraz, que está en las manos en este momento de Jorge Rodríguez, ya activó toda un tren de información, una catarata de informaciones, ratificando que esa reunión se va a llevar a cabo, creo que el 15 de noviembre, es decir, la semana que viene, en República Dominicana, y que ellos estarán ahí. Y lo hace la información por Twitter, por todos sus medios, tomando como punta de lanza las declaraciones precisamente de Luis Florido. Y me imagino que también sacarán punta a estas declaraciones de organismos como Vente Venezuela y otras que con seguridad en las próximas horas se van a manifestar, y no, quizás muchas de ellas no en favor de esta posible reunión entre el gobierno y sectores de la oposición. Esto, sin duda, para muchos incrementará más el abismo que se está abriendo entre los sectores de la oposición, abismo el cual seguramente el gobierno, con la habilidad y la sorna y la astucia, para no ponerle otro término, que le ha caracterizado, sacará provecho hasta el último momento, y provecho sobre todo electoral, y provecho sobre todo emocional dentro de la colectividad que se identifica con la oposición, sobre todo porque abonará, ¿verdad? Incrementará el desaliento, la desilusión, la desesperanza y la falta de credibilidad en los que se dicen sector opositor,
sobre todo el común denominador de la gente, no los dirigentes políticos, porque de verdad pareciera haber una disociación entre lo que es la dirigencia política, sea de la MUD o no sea de la MUD, y lo que en realidad la gente aspira y desea. La gente está saturada porque es la que lleva el mayor peso de la crisis y no pareciera haber una salida. Y como no se identifican con el gobierno y uno de los deseos que tiene la mayoría de la gente para salir de esta crisis, que el gobierno cese en sus funciones, entonces ahora se encuentra en el disparadero de que está perdiendo la fe, o la ha perdido en buena parte, en los que representan sus opciones desde el punto de vista político. Algo que hace mucho daño, porque creo que estamos en una reedición de aquel proceso de los finales de los años 90, en los cual se emprendió una lapidación terrible en contra del sistema de partidos y en contra de la política, y eso trajo como consecuencia el nacimiento o la llegada al poder de un personaje que pasará a la historia, sea, como usted lo califique, que se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, quien trajo bajo sus axilas su revolución bolivariana, y las consecuencias creo que todos sabemos cuáles son. Bien, Selene, vamos a el pitazo, y creo que con eso terminamos, ¿verdad? Y le leo un titular, elpitazo.com. El nuevo billete de 100.000 llegó a Tucupita. Sí, señor, el nuevo billete de 100.000 llegó a Tucupita. En medio de una abarrotada taquilla, el Banco de Venezuela puso a circular el nuevo billete. La tarde de este martes, el nuevo billete de 100.000 bolívares apareció en medio de la multitud que a diario abarrota la taquilla del Banco de Venezuela. Casi un grito de júbilo se escuchó entre los usuarios rebuscadores de efectivos en la agencia ante la aparición del nuevo billete. Con su aparición, los presentes no dudaron en mostrar su curiosidad de tocar por primera vez el billete de la más alta denominación en los últimos años. Si es idéntico al billete de 100 bolívares, solo le echaron un poquito de colorante para diferenciarlo de otro, susurró un adulto mayor que esperaba su turno en la taquilla. El billete está en Tucupita, pero búsquenlo en los bancos de Caracas y en muy pocos lo va a conseguir. Entonces uno no entiende, de verdad que qué mal lo hace el gobierno en materia económica, qué mal lo ha hecho con esto del cono monetario. Ya hace un año, se va a cumplir un año del anuncio de Nicolás Maduro de que en una semana tenía que salir el billete de 100 de circulación, porque ellos tenían un nuevo cono monetario, porque supuestamente había un tráfico impulsado por la oposición y por los apátridas para hacerle daño a la economía venezolana, traficando con los billetes de 100. Hoy, a casi un año de ese anuncio que casi colapsa a la sociedad venezolana, no solamente está el billete de 100 vivo y circulando y salvando la posibilidad de tener un poquito de efectivo, sino que ahora sale este billete de 100.000 bolívares y con él usted puede comprar un kilo de ganso, más o menos, y le quedarán unos 15.000 bolívares de devuelto. Así que bueno, tomémosla con calma. Prontico a lo mejor nos anuncian un billete más alto, mientras la inflación no es que sigue alta. La inflación está casi que en la luna, mientras el gobierno sigue y sigue con la cantaleta y el cuento de que hay una guerra económica. Una guerra en un país que tiene, creo que 2.000 generales. 2.000 generales y no pueden ganar una guerra. Hacemos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez a las 6:19. Les habla Pedro Prado y ya regresamos. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En la Policlínica Metropolitana se encuentra la unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Un desgarro, esguince, distensión muscular o esa puntadita y solo deben ser tratados por el mejor grupo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva. Visita www.ucamd.com.be o llama al 0414-305-8176. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Vivimos tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Caracas, ciudad para la vida. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:23 minutos en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Bien, vamos ahora a unos elementos informativos que queremos que ustedes escuchen. Y ustedes recuerdan que Freddy Guevara está imputado prácticamente por el gobierno. Le levantaron, la Asamblea Nacional Constituyente le levantó su inmunidad parlamentaria de manera ilegal. Y él pidió refugiarse en la Embajada de Chile. Está en ese trámite. Pero hoy su equipo de abogados anunció que no se va a someter a un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Y vamos a escuchar qué dicen sus abogados. Entre ellos creo que está Omar Mora Tosta y la doctora Ana León Acosta. Escuchemos. La sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia está llena de contradicciones. No se cumplió con el procedimiento del antejuicio de mérito, violando el derecho del alto funcionario, del diputado Freddy Guevara, a ser escuchado, bajo el argumento de sentencias previas que han venido rebanando de manera inconstitucional lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Sentencias previas como las que en marzo alertamos que eran absolutamente inconstitucionales e ilegales, como la 155 y 156. Bajo el argumento de una supuesta flagrancia, y fíjense ustedes la contradicción. Ellos hablan de unos hechos ocurridos en un lapso establecido y que la sentencia prevé una fecha y otra fecha.
Bueno, el colmo es que se pretenda que después de esa fecha se siguen cometiendo hechos punibles cuando aquí no han habido ningún tipo de manifestaciones en Venezuela. El artículo 68 nos da el derecho de la protesta pacífica. Entonces, ¿cómo es posible que el ejercer un derecho constitucional venga siendo criminalizado en el país? Desde las protestas del 2014, aquí hay personas que fueron condenadas por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Y el Parlamento venezolano no lo han dejado funcionar desde que comenzó en su operatividad, con sentencias que van quitándole, restándole, digamos, funciones al Parlamento, y se crea una suerte de institucionalidad paralela, que es lo que ha consecuencialmente traído la crisis que tiene Venezuela en este momento en el mundo político. Entonces, este ataque no es a Freddy Guevara, vuelvo y repito, es al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y que se está buscando con ello anular la actividad que debe desempeñar en un país la Asamblea Nacional en sus facultades contraloras y productoras de las leyes de la República. Esta decisión es contradictoria porque echa mano del argumento de la flagrancia, que sabemos que no lo hay, porque flagrancia es cuando una persona comete el delito y es detenido a breves momentos de haberlo cometido, o cuando, siendo perseguido por las autoridades, es capturado a pocos momentos de haberlo cometido también. No tiene nada que ver el argumento descabellado del delito permanente o del delito continuado, en este caso, para poder atribuirle esos delitos al diputado Guevara. Pero lo que es peor, él tenía el derecho a ser escuchado. Él no podía enterarse de un procedimiento de esta naturaleza por redes sociales o por los medios de comunicación. Entonces eso equivale a que su derecho a la defensa, su derecho a ser escuchado con las garantías mínimas judiciales, no fue respetado. Y nuestro ordenamiento jurídico establece que todos aquellos actos que hayan sido cumplidos en contravención con la Constitución, con los tratados internacionales, pues no podrán fundar decisión judicial alguna. Bien, escuchaban ustedes a Omar Mora Tosta, del equipo de abogados de Voluntad Popular. Este video es gracias a la gente de Voluntad Popular, a la gente de Comunicaciones de Voluntad Popular. Es el caso de Freddy Guevara. Sus argumentos jurídicos para no someterse a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, al cual consideran ilegítimo, entre otras cosas. Ahora vamos a escuchar un video también, y a ver un video del pitazo.com sobre que los transportistas en Guárico llegaron a un acuerdo para aumentar el pasaje. Por cierto, este tema del pasaje es bien espinoso. Los transportistas no se están comportando a la altura, solamente están vorazmente haciendo lo que les da la gana, en Caracas sobre todo, y parece no haber autoridad para ponerle freno. Y lo peor es que están actuando en perjuicio de gente que es de su mismo nivel. Porque una persona que no necesita transporte colectivo seguramente tiene carro y puede evitarse ir en transporte colectivo. Pero el que usa el transporte colectivo y se ve maltratado por un transportista bajo el argumento de que él necesita 700 o 1000 bolívares, verdaderamente no se pone en los zapatos del que paga los 700 bolívares. Es increíble. En esta semana salió que los de la Pastora no aceptaban a quienes no pagaran los 700 bolívares y los bajaban. Incluso personas en la tercera edad. Pero bueno, escuchemos esto del pitazo. Transportistas de San Juan de los Morros en el estado Guárico llegaron a un acuerdo con la Cámara Municipal, la cual fijó el nuevo aumento del pasaje en 500 y 700 bolívares por rutas cortas y largas respectivamente. Ante este incremento hay quienes aseguran que es insuficiente para cubrir el mantenimiento de las unidades y los gastos que tienen como padres de familia. El carro tiene para mantener tiene el dueño, el chofer y el colector. Y en el caso del recurso que entra no alcanza para nada. No sabemos lo que es carne, no sabemos lo que es queso, cada día estamos peor. ¿Entiendes? Esto está horrible. En tu caso, ¿mantienes un hogar de cuántas personas? Una familia de 2 hijos. ¿Entiendes? Y son muchos los gastos, que no nos da la base, pues ni a 1000 bolívares. Subiendo el pasaje a 1000 bolívares,
no da la base. La escasez y el alto costo de repuestos mantiene fuera de circulación a más de 60 autobuses de transporte público en la capital de Guárico. Un juego de anillo nos costaba en aquel entonces, un motor 350 nos costaba $120,000. Ahorita nos está llegando a costar $1.600.000 bolívares. Otras cosas también que están para las unidades por los cauchos. Como ya te lo dije, un caucho costaba $1.300.000 y hemos llegado a $4 millones. Los usuarios también señalaron estar afectados por las pocas unidades que laboran en la actualidad, lo cual genera retrasos de hasta 3 horas para llegar a sus destinos. Full, como se dice, incluido hasta dañarse, hasta las patas llenas. Uno no haya como llegar rápido, sintiéndose muy mal, o bien sea por su edad, bien sea por enfermedad. Para mí como estudiante es un dilema cada día llegar temprano a las horas de clase. Como pueden ver, vean cómo están esas unidades de transporte. Ayer duramos 3 horas esperando la ruta. Tenía que buscar a la niña al colegio a las 12 y llegar casi a la 1. A veces nos quedan botadas en plena vía, se accidentan por los cauchos, se recalienta el carro y todo eso. Quienes a diario se benefician del transporte urbano pidieron a las autoridades municipales la rehabilitación de las paradas, así como mayor presencia policial. Desde San Juan de los Morros, Estado Guárico, Pedro Ixo, El Pitazo. Sí, gracias a los amigos del Pitazo por este reporte desde el Estado Guárico. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, 6:31 minutos. Y ya regresamos, les habla Pedro Prado. La entrevista. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Son las 6:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso.
¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:35 minutos en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Ahora vamos a conversar con Félix Gerardo Arellano, politólogo, con quien abordaremos el tema de las nuevas sanciones de la OFAC, o mejor dicho, del Departamento del Tesoro, sobre otro grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por distintas razones. Cada uno tiene una sanción por distintas razones, pero quiero darle las gracias primero que nada, darle la bienvenida, buenas tardes, por atendernos. Les habla Pedro Prado, pero mi principal interrogante, y creo que la de mucha gente, ¿esto tiene alguna trascendencia? Buenas tardes, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Bueno, creo que una primera trascendencia que tiene es que los medios de comunicación como tu programa estén preocupados por el tema. Tiene una trascendencia. No creo que hay tantos países en el mundo que estén viviendo la misma situación. Creo que un país que entre a una situación tan delicada como esta, que tiene medidas en Estados Unidos, que tiene medidas en la Unión Europea, porque ayer la Unión Europea aprobó una normativa marco para empezar a aplicar medidas. La Unión Europea no dijo se agotaron las medidas con lo que se hizo, no, se aprobó una normativa marco como lo hizo el presidente Obama algunos años atrás, abrió la normativa y se ha venido incrementando. Ya Estados Unidos ha pasado de las medidas a personas con nombre, apellido y cédula de identidad por medidas de carácter financiero, que tienen en este momento el gobierno una situación difícil para el tema de la renegociación de la deuda. Por supuesto que tienen implicaciones, primero para los involucrados, que seguramente pues tienen divisas, seguramente que algunos de ellos cuentas en los Estados Unidos o vinculadas a bancos norteamericanos, y su vida personal, financiera, se empieza a complicar. Obviamente tiene consecuencias para un país, porque si usted tuviera una enorme cantidad de millones de dólares o de euros o de yenes, no estaría nunca pensando en Venezuela para invertirlos. Estaría pensando en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, etcétera, pero no en Venezuela, porque un país que está sujeto a medidas de los Estados Unidos, de la Unión Europea y del Grupo de Lima, pues obviamente tiene una enorme trascendencia. Ahora, voy un poquito más allá en la pregunta. ¿Esto en qué reduce? ¿En cuánto reduce la acción y la gestión desastrosa, persecutoria, intimidatoria del gobierno? Bueno, es una medida de presión que no ha avanzado hasta las últimas consecuencias, porque si los oyentes quisieran conocer esquemas donde se ha llegado a las últimas consecuencias, pues hay que leer las sanciones aplicadas a Corea del Norte, las sanciones aplicadas a Irán. Antes del acuerdo de Irán con el Grupo de los 6, Irán llegó a medidas muy duras de carácter económico, comercial, financiero. En el caso de Venezuela son medidas de carácter personal y apenas Estados Unidos ha empezado con medidas de carácter financiero. La Unión Europea también aprobó un embargo de armas, de materiales que puedan ser utilizados en contra de la población civil. Todo eso está sujeto a un embargo de la Unión Europea, e inició la lista, abrió la lista para ir incorporando nombres que recibirán sanciones. Todos han dicho, Estados Unidos en la norma ejecutiva de Obama, la Unión Europea en la normativa que adoptó y el Grupo de Lima, todos han dicho que estos son medidas de presión para tratar de que el gobierno de Venezuela restablezca el ordenamiento constitucional, entre en una negociación clara, transparente, con objetivos concretos, con fechas definidas. Como eso no ocurre, porque lo que ha venido ocurriendo es todo lo contrario, el gobierno ha echado más leña al fuego con las medidas contra la inmunidad de los parlamentarios,
con las medidas como la ley del odio, que agrava más la situación de la libertad de expresión y la situación de la disidencia y de la libertad política en una democracia, pues la comunidad internacional se ve obligada a aplicar más medidas. Por ahora está bien delicada la situación de Venezuela con los Estados Unidos para renegociar la deuda y para lograr financiamiento fresco. Ahora, estamos hablando con el doctor Arellano, Félix Arellano, politólogo. Ahora, si yo fuera Nicolás Maduro no me estaría frotando las manos, porque desde aquella medida de Barack Obama hasta la última, antes de esta, de Donald Trump, el gobierno ha utilizado eso como argumento para justificar el desastre, endosándole a esas medidas o a esas acciones o a esas sanciones la culpabilidad de que no hay comida, o la responsabilidad por lo cual no hay comida, porque lo cual no hay medicina, por lo cual ellos no pueden hacer nada. Es decir, los culpables son estos tipos que quieren atacar a Venezuela. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en realidad? Bueno, yo creo que la comunidad internacional está asumiendo que una población que tiene más de una década con un modelo que destruye la economía está clara de quién es el culpable. Yo creo que el culpable está muy claro cuando se inició con muchos aplausos el expropiese, el invádase, el destrúyase. Bueno, eso acabó con la agricultura venezolana, ese es el desabastecimiento. La política cambiaria y la política económica en general es una política para destruir la economía. Si eso el pueblo venezolano todavía no lo ha entendido, pues le va a resultar muy difícil a la comunidad internacional tener que explicarle al pueblo venezolano que se está manteniendo un esquema de política económica que destruye para controlar, que empobrece para controlar. La comunidad internacional asume que eso debería ya estar claro después de tantos años de destrucción, como para seguir creyendo que hay una invasión externa, que hay un enemigo externo. Yo creo que eso ya lo deberían estar asumiendo ingenuos o ignorantes. La sociedad venezolana, el pueblo venezolano que está viviendo el hambre, la miseria, la crisis humanitaria y la crisis de medicamentos ya no creen en el enemigo externo. Bien, muchísimas gracias al doctor Félix Gerardo Arellano por concedernos estos minutitos para hablar sobre estas sanciones, estas nuevas sanciones de la OFAC, del Departamento de Tesoro venezolano, contra nuevos funcionarios, entre ellos los integrantes del Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias y buenas tardes, que pase muy buenas tardes y gracias por concedernos estos minutos. Bien, vamos rapidito a las 4 del patíbulo porque vamos a llegar al final de esta edición del 9 de noviembre de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Y le damos el pase al equipo de Damaso Blanco y todos los integrantes del circuito de los navegantes del Magallanes para que le lleven el juego entre Magallanes y Caribes, el segundo de 3. Bien, don Eduardo, rapidito. Las 4 del patíbulo. Ok, la primera, Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público se apresta a judicializar casos sobre la base de la nueva ley contra el odio. Dijo que las puertas están abiertas para recibir las denuncias. Yo opino, estas declaraciones de William Saab me recuerdan el dicho aquel que versa que el infierno está tapizado de buenas intenciones. La segunda, para el economista Luis Oliveros, los venezolanos viven desde hace 4 años una economía del terror, digna de situaciones de países en guerra. Yo opino, amigo Oliveros, más claro no puede ser. Cuando de terror se habla, siempre nos viene a la mente el color rojo, rojito, por aquello del color de la sangre, digo, ¿no? 3. El constituyente ex integrante del gobierno Jesús Faría asegura, comillas, la oposición es culpable de la especulación. Yo opino, señor Faría, no especule con esa mentira. Qué buenos son en el gobierno, que de nada son responsables en este país después de 19 años de estar en el poder. Y la cuarta, no quisiéramos leer esto, pero lo vamos a hacer porque creo que es importante. El laureado cantautor venezolano Giordano Di Marzo decidió solicitar ayuda pública para poder terminar de curarse del cáncer que padece. Las limitaciones del trabajo y las limitaciones físicas han impedido que logre hacer esto hasta los momentos. Yo opino, amigo Giordano, Dios permitirá que este pueblo, que aún es de madera fina, luchará por estas calles
para darte la ayuda que necesitas a la hora que sea, y así será. Bien, concluimos esta edición del 9 de noviembre de 2017 de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habló Pedro Prado. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y todo el centro del país. También transmitieron, o nos retransmitieron, mejor dicho, Mundial 860 en el estado Táchira, calidad 90.3 FM para sur del Táchira y parte de Barinas, TVCT 21, Intercanal y Huicho Visión en Táchira, televisión estamos hablando, a través de internet llegamos en venezuela1.com y miguelcontigo.com, y también nos transmitió BPI, Venezolanos por la Información. En la producción estuvo Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, aquí en Caracas Leonardo Mantilla en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Les dejo con la transmisión del juego Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, con el circuito oficial de los Navegantes del Magallanes encabezados por el Big Leader Damaso Blanco. Yo les deseo que tengan una feliz noche, que disfruten de este juego y nos vemos mañana con el favor de Dios. Acompáñenos en la próxima edición de La Entrevista con Miguel